porque evidentemente se sale de esta, permíteme un ratito porque me está generando aquí una, ok, se sale de esta noción, ¿sí? Entonces, por eso es importante que a través de este ejercicio de análisis de la intervención educativa es rescatar finalmente estas nociones. Hablar de relatos, de narrativas, pues va a ser a partir de las percepciones y de las nociones, ¿sí? Y de las visiones que tienen los sujetos al interior de una institución. Un docente no podría hablar de la misma manera a un estudiante o a los estudiantes a partir de lo que él piensa y lo que él cree, sino tendría que rescatar a partir de las características que tiene el grupo. Y eso es lo que nos invita finalmente la intervención educativa. Un interventor que está en un espacio comunitario, en un espacio laboral, pues no va a determinar cuál va a ser la intervención si no rescata la esencia de esa institución a partir de las nociones de los que están involucrados, de las situaciones que viven los involucrados. Y eso no lo va a conocer en un primer contacto. Eso lo va a conocer en un trayecto de acompañamiento, ¿sí? En un espacio donde le va a permitir ir recuperando información y algunos le llamamos ir elaborando una diagnosis, porque va a ir obteniendo datos, ¿sí? A través de diálogos formales, no formales, a través de una entrevista, a través de interacciones, de grupos focales o de espacios donde se den de manera formal o no formal algunas interacciones para poder ir rescatando. Y eso obviamente no sucede en un primer encuentro, ¿no? Por eso el ir viendo diferentes áreas de recuperar información nos va a permitir ir teniendo esta noción de lo que ahí está ocurriendo. Y bueno, en ese sentido, Remedi cierra señalando que la intervención opera más del lado del instituyente que de lo instituido. ¿Por qué hace este señalamiento? Porque está haciendo referencia que una manera de poder entender lo que ahí está ocurriendo, pues va a ser a través de los que están implicados, ¿no? Reitero, a veces en una organización, quienes están al frente de la misma van a tener una noción de lo que debería ser o el deber ser de una institución. Pero ¿qué tanto pudiéramos cruzar esta información a partir de esas intersubjetividades que nos pueden narrar los demás que están implicados para poder entender si hacia allá podemos lograr lo que se está pensando en un proceso institucional? Entonces, reitero, lo interesante es cómo vamos recuperando estas nociones a partir de quienes están involucrados en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente en un proceso como estos, lo que nos interesa es desarrollar, algunos le decimos ese ojo clínico, otros le decimos un ojo ilustrado, porque es la mirada que vamos teniendo a partir de lo que ahí está ocurriendo, ¿sí? Una manera de poderlo concretar, hace rato lo señalaba, es indagando con nosotros, hablando con nosotros, dialogando con nosotros que están involucrados en ese proceso, y obviamente la escucha es un elemento fundamental para ir rescatando esos simbolismos, ese imaginario que tiene la población, esos deseos que tienen las poblaciones para integrarse en un proceso, reitero, institucional, comunitario, social, independientemente de donde está involucrado. Y esas herramientas pues, nos van a ir pensando no solamente entender a los demás, sino también el mismo interventor, ¿sí? Va teniendo nociones, ¿sí? Va generando acciones quizás distintas a las que había pensado, porque en el momento que se involucra se da cuenta que están ocurriendo otras intenciones. Y voy a hacer un alto aquí referente a otras posturas metodológicas. Por ejemplo, en una cuestión positivista, refiriéndome a la investigación cualitativa, ya vamos de facto sobre una idea que queremos encontrar porque ya determinamos de manera hipotética que eso está ocurriendo. Acá no ocurre esto. Acá vamos a encontrar qué es lo que está ocurriendo para poder determinar cómo desarrollar un trabajo de intervención. No pudiéramos ir con nociones hipotéticas y mucho menos con preguntas establecidas o preestablecidas, ¿sí? Con un planteamiento del problema donde todavía no conocemos el espacio, pero ya estamos determinando lo que está ocurriendo y lo que queremos es comprobarlo. No, acá no vamos a generar una acción de esas, acá vamos a ir a involucrarnos en el contexto, recuperar la información, generar una diagnosis y a través de esa diagnosis ir determinando cuáles van a ir siendo las pautas que vamos a ir generando para ir desarrollando un trabajo de investigación. Y obviamente reitero, la escucha es importante, la observación es importante, el conocimiento del contexto es importante. Y si eso yo lo observo en un contexto de la docencia, pues los docentes ya tenemos varios momentos de involucramiento y ya tenemos cierta noción si es que lo hemos venido sistematizando. Si no, lo que nos implicaría la intervención es hacer un alto y empezar a analizar y sistematizar lo que está ocurriendo. Por eso hay muy poca publicación en el ámbito de la docencia, porque aunque lo conocemos,
lo indagamos, no se está sistematizando y difícilmente pudiéramos señalar qué pudiéramos innovar, hacer ajustes o desarrollar alguna propuesta que nos permitiera ir atendiendo lo que ahí está ocurriendo. Algunos lo hacemos de manera inmediata, ¿no? Pero no lo vamos, reitero, sistematizando. Entonces, bueno, en ese sentido, la intervención cobra una relevancia porque aún al ir mediando, pues también vamos generando un ejercicio tutorial, vamos dando cierto acompañamiento, vamos dando ciertas observaciones o comentarios que son claves dentro de una formación y de un equipo dentro de la colectividad o de la grupalidad. Y eso obviamente nos va permitiendo algunas condiciones que van distinguiendo finalmente este acompañamiento, ¿no? Reitero, el cuerpo está implicado, finalmente nos involucramos en esos contextos que van emanando a través de lo que vamos desarrollando y obviamente esto va proyectando parte del proceso de la intervención educativa. Y esto, bueno, Deluxe lo señala ya hace algunos años y dice que este modo de proceder resalta lo indefinido como una potencia en los términos sugeridos por el autor y evidentemente a través de lo que ahí se va emanando y lo que se va desarrollando, pues se va generando ideas, se van planteando acciones, porque finalmente quienes nos involucramos en la intervención, en la escucha que vamos teniendo, ellos mismos van señalando algunos elementos que les gustaría que se pudieran desplegar para ir apoyando finalmente la intervención. Entonces, algunas ideas que podemos ir señalando ya de manera muy concreta a través de lo que vengo mostrando. La intervención pone al centro el análisis institucional, y no me refiero a la institución como tal, sino me refiero a esos espacios donde vamos interactuando, sea lo comunitario, sea lo colectivo o sea la grupalidad. Esta idea de centrar la atención en ese análisis institucional nos va permitiendo ir generando o ir produciendo algunos relatos a partir de lo que se va viviendo, ¿no? Obviamente las vivencias en algún momento se van a traducir en experiencias que nos van a ir generando aprendizajes en el contexto. Otro elemento que es fundamental es la atención en los procesos. Son elementos que son fundamentales en cualquier espacio donde nos estemos involucrando. ¿Cómo se van desarrollando los procesos? ¿A qué me refiero con los procesos? Liderazgo, comunicación, ¿sí? La cultura, el espacio en donde se está generando las vinculaciones, la gestión, la coordinación, todas esas acciones que se generan desde lo instituido, que están ya establecidos, bueno, ¿cómo se van determinando? ¿Cómo se van accionando? ¿Cómo se genera esa comunicación? ¿Cómo se ejerce ese liderazgo? ¿Cómo se ejerce esa dirección, esa coordinación? ¿Sí? Para ir analizando qué tanto de lo que ahí se está llevando a cabo está haciendo eco en la realidad en la que se está viviendo. Analizar la subjetividad de la autoridad, que es lo que he venido haciendo referencia hace un momento, ¿no? Es importante atender lo que los demás están señalando, lo que están visualizando, lo que están permeando, porque finalmente todos están siendo interpelados a través de todas las acciones que se generan dentro de este análisis institucional. Entonces, son elementos que son fundamentales, ¿no? Entender por qué la grupalidad se comporta de esa manera, por qué la individualidad se va integrando de esta manera, por qué se van generando estos procesos, por qué hay cierta apatía, por qué hay cierta integración, porque no necesariamente tendría que ser problemáticas que se van generando, sino también lo que está funcionando y por qué está funcionando de esa manera, ¿no? Porque nos permite entender por qué se dan ese tipo de grupalidades. Desestructurar lo escolar, pues eso es fundamental, porque a partir del nuevo modelo, sobre todo el nuevo modelo de la escuela mexicana, es un elemento al que nos invita a desestructurar lo que ahí está establecido, independientemente de lo que se pretende como modelo. Finalmente, el modelo, aunque hoy en día está siendo un elemento de análisis para muchas instituciones y algunos de los estados, yo creo que aquí lo interesante y el fondo de esto es cómo vamos desestructurando lo escolar, cómo vamos entendiendo la formación académica independientemente del modelo, ¿no? Entonces, no hago referencia a ese modelo educativo en educación básica, sino en cualquier nivel educativo. ¿Cómo entendemos finalmente ese diseño curricular y cómo lo desestructuramos para visualizar cuál es la intención desde mi asignatura, desde mi ámbito de acción, a la formación que estoy generando con los estudiantes? Y el otro que finalmente el cuerpo es como un dispositivo, porque finalmente lo que vamos analizando en el otro, difícilmente nos detenemos, ¿no? en ver comportamientos, acciones, maneras de pensar, maneras de actuar, y que en el diálogo y en la escucha que vamos teniendo con ellos, pues vamos también entendiendo
la manera de proceder de uno o de muchas personas en un espacio institucional. Y bueno, hay un gran reto finalmente, porque generar un relato de lo que se está viviendo y de lo que se está expresando en cualquier contexto, pues eso es un elemento fundamental para ir generando la escritura en cualquiera de los proyectos que se quieran generar, ¿no? Desde que generamos una investigación educativa para generar un proceso de intervención. Y aquí hay un elemento que también me parece interesante señalar. La intervención educativa no está peleada con la investigación. La intervención educativa es un detonante de la investigación, porque finalmente al estar haciendo una diagnosis para poder determinar qué tipo de intervención vamos a desarrollar, estamos generando un proceso de investigación, ¿sí? Entonces con ello quiero hacer hincapié en que la intervención no se minimiza el porque no se genera una investigación, sino lo contrario, la intervención es detonada precisamente por un proceso de investigación. Y bueno, a través de esto lo que queremos es ir haciendo visible esas marcas, esas huellas que existen en los espacios para ir dándoles voz, ¿no? A lo que ahí está ocurriendo y que nos vaya permitiendo a través de lo ocurrido y de lo que se está generando ir produciendo procesos de intervención que en algún momento estos tendrán que ir ejerciendo, reitero, una interpelación en cualquiera de los espacios porque va a ir permitiendo a través de los mismos involucrados ir dando las posibilidades de irlo desarrollando. Cuando no los involucramos en un proceso de intervención, pues difícilmente podemos generar la intervención porque no se sienten implicados, porque obviamente no se van a sentir identificados en el contexto donde están involucrados, ¿no? Entonces, si yo no los involucro, si yo no los tomo en cuenta, si yo no pongo la escucha a través de lo que ellos mismos van narrando de sus acciones, de sus procederes, pues difícilmente se van a implicar en un proceso como estos, porque la intervención educativa no es ajena al espacio, sino que está implicada dentro del espacio. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento fundamental. Por eso digo que la investigación no está ajena de la intervención. El problema de las investigaciones o de la mayoría de las investigaciones es que va, recoge la información, no los implica, se regresa y difícilmente cuando la quiera volver a detonar, no la va a poder detonar porque nunca les hizo saber, nunca los acompañó, nunca los escuchó y mucho menos los implicó en un proceso como estos. Esa es la gran diferencia de la intervención educativa. Algunos pensarán que si esto hace referencia a la investigación-acción, no, no tiene que ver con la investigación-acción. La investigación-acción es otra perspectiva distinta a esta, ¿no? Con ello no quiere decir que no involucremos herramientas, porque finalmente la intervención educativa involucra herramientas del positivismo, de la investigación cualitativa para generar una intervención. La única distinción de la intervención educativa a otras es que se implica e implica a los que están involucrados, los va involucrando y ellos mismos van dando las pautas para ir generando su propio proceso de intervención. Entonces, eso es una gran connotación que sería importante señalarlo, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos pues finalmente van a ir permitiendo ir abriendo camino para ir generando, reitero, obviamente la misma intervención. Hablar de lo educativo no solamente hacemos referencia al ámbito formal. Hablar de lo educativo hacemos referencia a los tres ámbitos que ya señalaba un momento, a lo formal y a lo no formal, porque en cualquiera de ellos se genera un proceso educativo. Si recordarán al inicio, cuando iniciaba con la conceptualización y yo decía, el educativo es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde quiera que exista un proceso de enseñanza-aprendizaje, está presente lo educativo. Y eso obviamente ocurre en cualquiera de los contextos, ¿no? Por eso lo educativo, la realidad permea obviamente a toda la sociedad y obviamente en esos espacios se generan muchas actividades que no solamente se desarrollan en el aula, sino se desarrollan fuera del aula y eso va involucrando obviamente varios ejercicios de intervención. Hoy en día la intervención está teniendo mucho eco en muchos contextos sociales, cuestiones de medio ambiente, género, eh, ámbitos de inclusión en la calidad de la vida, en algunas necesidades educativas o algunas barreras al aprendizaje. Reitero, en muchos de los campos, socialmente hablando, la intervención educativa ha venido implicándose, ¿no? Hoy en día, a través de la pandemia, pues también ha sido un fenómeno interesante que la salud ha sido un elemento fundamental donde también se han venido involucrando para ir generando algunas nuevas perspectivas sobre cómo irse implicando en la intervención a partir de los contextos donde se van involucrando. Y evidentemente, una sociedad no puede esperar mucho tiempo para determinar o ir mejorando o ir reestructurando sus propios procesos. Por eso es importante la implicación que hace rato señalaba en esos contextos.
¿Cómo se acciona la intervención? Bueno, en algunos elementos que hemos venido desarrollando podemos ir generando que la intervención educativa tiene prácticamente en dos momentos, entre un antes y un después. ¿Cuál es el antes? Son esos procesos que ya están instituidos y el después es cómo los vamos a ir instituyendo, ¿no? Es ubicar en ese lugar, en el proceso, entre lo que se plantea y lo que se va logrando en cada uno de ellos. Entonces es importante mencionar que siempre donde nos vamos a establecer a través de la intervención educativa, no hay que perder de vista que ahí hay procesos ya instituidos y que sobre esos procesos que ya están instituidos, vamos a reflexionar de qué manera vamos a irlos mejorando a partir de lo que los mismos agentes que están involucrados nos van permitiendo ir mejorando lo que ahí está ocurriendo. Entonces, bueno, la intervención, pues finalmente es mediar. Y mediar es no ir a darles una receta, mediar es ir a partir del contexto, lo que ahí, reitero, está ocurriendo, nos vamos a ir empapando a través de esa recuperación de la información, de esos simbolismos que existen, de esos hábitos que ahí están establecidos, de esas lógicas que han construido, para ir determinando a través de ellos mismos si eso que tienen establecido está funcionando o de qué manera pudiéramos irlo dislocando para ir generando o desestructurando, como decía hace un momento, para ir estructurando nuevos procesos que para ellos obviamente les deberían ayudar a lo que desarrollan en ese espacio. Entonces, ¿dónde lo ubicamos la intervención? Reitero, en muchos de los campos. En muchos de los campos donde pudiera estarse generando procesos, en muchos de los ámbitos donde pudiéramos estar mediando, desarrollando, que nos van permitiendo obviamente ir generando procesos de intervención. Me gustaría hacer un alto hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Antes de darle continuidad, me gustaría si hay alguna inquietud por parte de ustedes. Podemos escuchar quizás dos o tres por ahí inquietudes y luego le damos continuidad. ¿No hay alguna? Adelante, Guadalupe. Yo sí tengo, nomás que, perdón. Perdón, Bueno, y me voy con Guadalupe. sí, gracias. Rápido. Nada más alguna mención que pudiera comentar acerca de la intervención educativa en el marco de la transformación profunda que se está dando por el cambio de modelo. Me refiero a un cambio de conciencia, donde toca valores. O sea, mi pregunta más se orienta hacia los valores, porque pues antes le dábamos un contenido distinto, por ejemplo, a los valores de respeto, a el sentido de logro, que era pues en un logro individualista, competitivo, y ahora pues se está trabajando todo este aspecto de colectividad o de generación, desarrollo de una conciencia comunitaria. ¿Cómo, alguna idea al respecto de eso? Gracias. Qué buena pregunta, Guadalupe. Gracias, te agradezco por esa inquietud. Miren, precisamente el modelo educativo en ese sentido, hablando desde la intervención educativa, ha modificado este rol del docente, ¿sí? En este rol donde el docente no solamente es el agente o el personaje que tiene un conocimiento totalmente acabado y viene, ¿no?, a mostrárselo a los demás a través de lo que él ha concebido y lo que ha construido. Hoy en día el modelo... reitero, y aunque el modelo lo señala, no es algo nuevo, el detalle es que no lo hacíamos, ¿sí? Hoy el modelo lo que nos invita es cómo desarrollamos ciudadanía con los demás a partir de lo que los demás van pensando sobre lo que es generar ciudadanía, ¿no? Cómo el valor, lo que tú señalabas, ¿no? La solidaridad, el apoyo, la colectividad, e ir visualizando, el ir ejerciendo ciudadanía, cómo lo vamos haciendo. Entonces, lo interesante del modelo es que hace reflexionar al otro, me refiero a los estudiantes, a partir de su propia cotidianidad, que eso es lo interesante, ¿no? Anteriormente era difícil contextualizar lo que el currículo señalaba. Hoy en día el currículo nos dice que es un dispositivo de análisis y que el docente lo que tiene que hacer es a través de lo que el otro va concibiendo, ¿no? Recuerdo en un diálogo que me llamó mucho la atención que tuvimos también con el doctor Esteban, que precisamente es de la UPNES, hablaba, por ejemplo, del plato del bien comer, ¿no? Cómo viene predeterminado, ya establecido el plato del bien comer, pero nunca se detiene o los maestros nunca nos hemos detenido en preguntarle al chico o la niña o la niña o el adolescente para él
qué es el plato del bien comer. Entonces, él te va a dar otras nociones que tiene concebidas lo que él analiza en su contexto, ¿no? Así como eso, hay otras situaciones más que pudiéramos rescatar a partir de lo que el mismo modelo evoca, ¿no? Es decir, va contextualizando a través de los demás o de los otros, que en este caso de los estudiantes, sus propias reflexiones, ¿sí? E intereses y deseos que tienen a partir de su propia cotidianidad. Eso es lo interesante de esto que tú preguntas, Guadalupe. No sé si doy respuesta. Entonces, hoy en día el modelo lo que hace es hacer que en el otro vaya reflexionando su propio proceder, ¿no? Y que en ese proceder también vaya determinando cómo va a ir teniendo una racionalidad a través de lo que va viviendo y de lo que va teniendo. Y por eso entra el maestro como una guía, ¿no? A través de lo que el otro va concibiendo. No es a través de lo que yo te digo que debe de ser, no. Es a través de lo que tú vas concibiendo para ir generando tu proceder. Fíjense lo interesante, es a la inversa, ¿sí? Yo no te vengo a determinar lo que tú debes de ser, no. A partir de lo que tú vas concibiendo, cómo vamos determinando en esta colectividad para irnos cuidando, ¿no? Para irnos protegiendo e ir ejerciendo ciudadanía a través del deber ser que debieran de concebir ustedes. Así lo quisiera externar, compañera Guadalupe. Adelante, Verónica. Espero haber contestado tu pregunta. Buenos días. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Yo le quisiera preguntar a ver si podía hacer una distinción entre esto que menciona como la investigación, intervención y la investigación, acción participativa, porque eh, como que se parecen mucho. Bueno, esas características que menciona, pues son partes del método también de la investigación-acción. Y si nos podía o me podía recomendar alguna literatura al respecto. Muchas gracias. Sí, primero la literatura, pues te recomiendo a Esther Negrete. Bueno, es la primera teórica en México. Ella estudió en el CIMBESTAB y a partir del CIMBESTAB ha generado esta teoría. Sí, es ella. Y se ha basado en autores como Remedi, que ya lo mencioné, Deluxe, que es otro autor. ¿Sí? Y bueno, obviamente algunas aportaciones de Paulo Freire que también han sido fuentes para esta idea. Así te dejaría un poco la literatura. Para mí son los claves, ¿no? De esto. Obviamente hay literatura en otros países que se ha venido generando, pero en México es la primera teórica y además trabaja con nosotros, trabaja en la UPN justo. Entonces ella ya tiene bastante información publicada y lo ha venido haciendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la distinción entre uno y otro? El problema de la investigación-acción o de este paradigma sociocrítico siguen mucho la planeación estratégica para determinar un plan de acción. Entonces van determinando el proceder, ¿sí? A través de las participaciones de los demás. Y la investigación-acción no tiene una meta y no maneja objetivos porque va a determinar de las pautas que va dando la grupalidad para ir generando la intervención educativa. No sé si me explico con esta gran diferencia, ¿sí? La otra utiliza la planeación estratégica. Aquí no vamos sobre una planeación estratégica, no es el deber ser. Por eso yo decía hace rato, lo instituido lo que busca es ese deber ser, ¿sí? Así tiene que ser y así hay que llevarlo. No, la intervención educativa es a través de lo que la grupalidad te va permitiendo ir generando en la colectividad, porque al momento que tú estás generando la escucha con los otros, ¿sí? Vas entendiendo sus maneras de proceder y de irlos acompañando y ellos te van dando las pautas, si los vas a desarrollar. Si es que realmente quieres generar una intervención educativa, porque si no lo que va a pasar, vamos a caer de una intervención educativa a la investigación-acción, ¿sí? Entonces ya los acompañé, ya los escuché y ahora les va su plan de acción. Hágalo. No es cómo lo vamos haciendo, de manera conjunta, ¿sí? Cómo lo vamos acompañando, cómo vamos procediendo, porque al momento de estarlo implementando, aun cuando lo vayamos pensando, se van a ir generando algunas adecuaciones que quizás no habían pensado en su momento, ¿sí? Y eso es lo que nos permite la intervención educativa conforme lo vamos acompañando. Entonces yo ahorita voy a dar algunas pautas ya de manera más concreta en un espacio de titulación, cómo se van generando estos procesos de acompañamiento con los mismos estudiantes. Pero no sé si soy claro, Verónica, sí hay una gran distinción en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta y con eso cerraríamos la participación. Bueno, creo que no. Pues bueno, la intervención, pues obviamente, como lo señalaba hace rato, puede ubicarse en cualquiera de los espacios.
Pero ¿qué es lo instituido, lo instituyente? Porque he venido haciendo mención, obviamente, mucho de esto, ¿no? Bueno, lo instituido, en algún momento sí algunas ideas, pues obviamente responde a esta lógica de lo que ya está establecido en una institución, ¿no? De esas prácticas que tienen y que se han venido asentando de manera histórica en las mismas instituciones y que, bueno, a partir de que ya están establecidas y están constituidas, han generado cierto significado para las mismas. Y esto obviamente ha otorgado una identidad en la institución. Y a partir de esto que ya está instituido, pues lo interesante es cómo vamos observando esos quiebres que tiene, esos huecos que no están definidos o esos espacios que no están cerrados o aclarados sobre situaciones que ahí se pudieran estar trabajando a partir de la misma intervención. ¿A qué me refiero cuando hablo de lo instituyente? Pues se refiere obviamente a esos análisis que podemos hacer a partir de lo que ahí se está gestando, de esos procesos que se pueden devenir en un futuro de algunas nuevas prácticas o de algunas prácticas, ya sean educativas o prácticas en los espacios donde nos podemos involucrar, porque existen algunas tensiones, ¿no? De repente, y me refiero a esas tensiones no necesariamente a los conflictos, sino más bien me refiero a esas tensiones que se pueden dar al interior de una organización donde lo que se pretende hacer no se logra hacer, y bueno, ¿por qué no se está logrando hacer? ¿Por qué ese proceso que se quiere generar no se logra hacer? Entonces serían elementos que pudiéramos estar analizando. Y eso es una parte fundamental y central sobre las prácticas que pudiéramos establecer a través de la intervención. Bueno, esas situaciones donde no se termine de cerrar lo que se ha venido sustituyendo, lo que no se ha logrado concretar, bueno, ¿por qué no se ha concretado? O algunos procesos que se quieren gestar, que no logran gestarse, bueno, ¿por qué no se están gestando? O también algunos espacios donde no se termina de tener claro el significado de lo que ahí está ocurriendo o de lo que se quiere ocupar o lo que se intenta trabajar para poder apoyar o ayudar a los que están finalmente involucrados. En cualquier espacio, si tú le preguntas a la colectividad o de manera individual, ¿qué te gustaría modificar o cambiar o qué te gustaría que aquí ocurriera? Siempre va a haber por ahí algún relato, alguna vivencia que nos puedan compartir, donde pudiéramos analizar si realmente lo que señala la persona, pues está ocurriendo en toda la institución. Entonces, por eso lo interesante es, primero, vamos quizás en la individualidad, en algunos casos nos vamos a la grupalidad y vamos escuchando lo que ahí está ocurriendo, que nos permita, obviamente, ir generando algunas propuestas de intervención. Lo interesante es que cuando damos la escucha de manera individual o a la grupalidad, créanme que todos requerimos tener la escucha, todos requerimos ser identificados o ser reconocidos en un contexto. Así como los estudiantes requieren ser integrados en un proceso educativo, en una institución todos queremos ser escuchados, reconocidos e integrados, ¿no? Cuando eso no ocurre y no se da la atención y el acompañamiento, pues se pueden gestar algunos espacios que nos van a ir permitiendo ir generando algunas acciones a través, obviamente, de la intervención. Y obviamente hablar de la escucha, de entablar un diálogo formal o no formal, requiere obviamente de una metodología desde la intervención que nos permita ir rescatando esa información porque la vamos a ir sistematizando. Pero también a partir de los mismos relatos que ellos pueden establecer, también nos permite esos relatos ir sistematizando o ir narrando lo que iba ocurriendo. Obviamente no ocurre de sacarme de la manga la idea de la intervención, sino que hay todo un proceso sistematizado que nos va a ir permitiendo ir generando la escritura a través de lo que allí va ocurriendo. Entonces, ¿en dónde vamos a involucrar la intervención? Pues siempre la vamos a involucrar en lo que se quiera instituir. La vamos a involucrar en esos espacios donde los agentes nos van permitiendo irnos relatando, reitero, lo que ahí va ocurriendo sobre los procesos emergentes que a ellos les gustaría establecer o que intentan establecer en esos espacios que la misma institución no lo ha logrado desarrollar y que, bueno, sería importante observarlo y reconocerlo para poderlo expresar, ¿no? Y ir aprendiendo, obviamente, de lo que ahí va sucediendo. Ahora, si esto lo llevo a un plano ya de un proceso de titulación, ¿cómo lo pudiera gestar desde los programas de licenciatura, desde los programas de maestría o desde los programas del doctorado? En el caso de las licenciaturas, pues los estudiantes llevan una formación inicial donde prácticamente en su primer trayecto, me refiero a los primeros semestres, pues se da todo un bagaje teórico de lo que sea la finalidad del programa, sea psicología, pedagogía, intervención, educación,
cualquiera de los programas que pudiéramos desarrollar. Todos los programas en los primeros 2 semestres siempre van a llevar un bagaje teórico porque le permite entender la epistemología de lo que es su propia formación. En el caso de una maestría, si me refiero a la docencia, lo que hace una maestría pues es básicamente desarrollar las propias habilidades que ya han venido implicándose en su propio campo de acción, ¿no? Es muy distinto a una formación inicial, ¿no? Quiero aclarar esto para tener un elemento de comparación entre un programa de licenciatura y un programa de posgrado para poder involucrar la intervención educativa. Me regreso al de licenciatura. En el caso de las licenciaturas, los estudiantes una vez que terminan este bagaje episteme que les da la formación, luego viene su especialidad o su formación profesional en el campo en el que se van a involucrar, refiriéndome si va a ser interventor, psicólogo, pedagogo o en el ámbito de la educación, de las ciencias de la educación. A partir del tercero y cuarto semestre se empiezan a involucrar ya en su campo profesional. Y eso obviamente en cualquiera de los espacios de las instituciones los empiezan a acompañar en campos laborales, a vivir esas primeras experiencias en algunos de los trabajos, y ese ejercicio les va permitiendo ir reconociendo no solamente el área en la que se está formando, sino ir reconociendo las instituciones, ¿sí? Ir reconociendo cómo están involucrados en esas instituciones. No necesariamente va a observar desde la psicología, desde la pedagogía, desde las ciencias de la educación, no sé, varios de los programas que puedan tener, no solamente va a observar esa área, sino también observa lo instituido. Es decir, los procesos que están establecidos, las áreas que tienen, la atención que tienen, las coordinaciones, todo eso el estudiante se empieza a empapar a partir de esos semestres y va teniendo nociones de cómo ir generando la vinculación, cómo puede gestar un permiso, cómo se puede ir involucrando en el contexto. Todas esas acciones le va permitiendo ir conociendo a las instituciones. Ahora, depende de la formación en la que estemos acompañando, qué tanto también pedimos que nos puedan caracterizar lo que allí está observando, ¿no? Lo que está viviendo, lo que está narrando. Muchas veces le cortamos la voz en ese sentido, no nos interesa tu opinión, nos interesa más bien que nos digas a través de las preguntas que tú generaste o que se generamos en las clases, lo que está ocurriendo. En una intervención educativa, lo que nos interesa es saber lo que está viviendo el estudiante. Nos interesa saber cómo intercala, interactúa con la población, porque finalmente en ese sentir y en esos comportamientos y en lo que va viviendo, el estudiante también va reflexionando lo que ahí está ocurriendo, ¿sí? Entonces, bueno, en esas vinculaciones que va teniendo, es importante que vayamos recuperando información a través de lo que ellos van compartiendo. Y no me refiero porque sea un interés de la intervención de la materia o de un eje metodológico, no. Cualquiera de las materias, aun cuando sean contenidos y no sean ejes metodológicos, va fortaleciendo una formación del estudiante. Va a depender de las materias qué tanto generamos la reflexión en el estudiante de lo que va viviendo en su proceder y en lo que se va formando. Reitero, es el elemento básico de la docencia, generar en el otro una reflexión de su propia formación y de lo que va viviendo en ese trayecto formativo. ¿Por qué hago señalamiento de esto? Porque en algún momento va a ir a hacer su servicio social y en algún momento va a hacer su práctica profesional. Me refiero obviamente a las licenciaturas, ¿sí? En algún momento lo va a vivir. Entonces, cuando llegue ese momento, lo importante y lo vital de una formación como estas debería ser que tenga las habilidades suficientes para poder comunicar, para poder dialogar, ¿sí? Independientemente de la formación en la que está teniendo, porque va a interactuar en un espacio institucional y en ese espacio institucional lo que requiere el estudiante cuando genera esos procesos es ir recuperando a través de lo que iba viviendo parte de la información que le va a ser fundamental en un proceso de titulación. ¿Qué hacemos en el caso de nuestros programas de licenciatura que me gustaría compartirlos con ustedes respecto a estos procesos? Lo que hacemos es que el estudiante desde el primero y segundo semestre, él está en un campo, a través de una materia, haciendo una observación, haciendo una interacción, cuando la materia le va permitiendo, le va determinando y los maestros van generando por lo regular, cuando hay la colectividad y se logra desarrollar trabajos de manera colectiva sobre ejercicios y ejes que la misma materia les va permitiendo ir recuperando del contexto. Es decir, van generando como proyectos colectivos en lo que cada una de las materias les permite ir interactuando con esto. Esto lo hicimos obviamente por muchos aprendizajes que hemos tenido debido a que no lograban concretar sus trabajos de titulación. Y cuando teníamos que ver un trabajo de titulación de esta manera, la idea es que desde primero, segundo y tercer semestre nos vaya permitiendo ir teniendo colectividad entre los compañeros
para que les vayan dando un ejercicio de acompañamiento porque van transitando de materia a materia y esto les va permitiendo ir recuperando la información. Hoy en día, obviamente una persona, un estudiante que llega a su práctica profesional, ya tiene muy bien claro cuáles van a ser sus 3 momentos en la práctica profesional para recuperar la información de lo que estamos comentando. Es decir, el estudiante sabe que tiene que desarrollar un ejercicio de indagación, que es un primer elemento fundamental, porque no va a partir de un planteamiento del problema, va a partir primero de una diagnosis o un diagnóstico que tiene que recuperar del contexto para poder plantear una área de intervención. Y el diagnóstico lo tiene que hacer a partir de esa colectividad que va recuperando con nosotros, en ese proceder, en el acompañamiento que va teniendo con nosotros, para poder ir determinando cuál va a ser la intervención que de manera colectiva se va a generar en el proceso. Y eso obviamente no se va a esperar hasta su práctica profesional o hasta su seminario para saber cómo hacer una intervención educativa. La va a ir viviendo desde un principio. Es más, quienes tienen intervención educativa, si no me equivoco, en el segundo semestre tienen los enfoques de intervención educativa, porque en el tercer semestre lo van a hacer. Obviamente las materias que no tienen un eje metodológico, o más bien las licenciaturas que no tengan este eje metodológico, van a tener quizás algunos otros ejes, ¿no? Pero en el caso de la LIE, el eje fundamental es la intervención educativa. Entonces, la intervención educativa no solamente es una noción de quien genera la metodología. La intervención educativa implica todas las materias, ¿sí? Porque es una forma de proceder de los maestros, generar la intervención educativa. Es decir, si yo doy epistemología, si yo doy cultura e identidad, si yo doy intervención, diseño curricular, evaluación educativa, me estoy refiriendo particularmente a la LIE. Habrá otras materias que tendrán, otras licenciaturas que tendrán otro tipo de materias, pero a lo que voy, el eje metodológico no es responsabilidad solamente de quien da metodología. El eje metodológico de la intervención es un proceder de las materias. Hace rato, cuando Guadalupe me preguntaba sobre el modelo educativo, yo le decía, es que hoy en día el rol del docente cambió, porque no solamente es docente, también es aprendiz. Porque el docente en algún momento se convierte en aprendiz a partir de lo que está ocurriendo en una escena áulica, de lo que está detonando a través de la enseñanza-aprendizaje, y estamos escuchando a los demás y nos vamos permeando de los demás. Si este ejercicio no existe en la escucha del docente o quien genera la intervención en cualquiera de otros de los espacios, pues difícilmente nos vamos a empapar de la realidad que está ocurriendo y difícilmente podemos proceder a través de un currículo, contextualizarlo a través del contexto de los otros. Entonces, reitero, tendría que ser un estilo en la docencia, y reitero, no solamente de quien lleva el eje metodológico. Entonces, me regreso a esta idea. Cuando el estudiante hace su práctica profesional, ya debe de tener muy claro cuál va a ser su proceder en sus 3 momentos de la práctica profesional. En el primer momento lo que hace es una diagnosis, en el segundo momento lo que hace es, una vez que tiene ya el diagnóstico completo, es determinar de lo que está ocurriendo en ese contexto y lo que está detonando con los demás, cuál sería el proceder de la intervención educativa, sobre qué idea nos iríamos para ir determinando dónde va a ser la intervención y cómo se va a ir procesando la intervención a través del acompañamiento. Algunos utilizan algunas técnicas cuando hacen un diagnóstico de manera distinta. Ninguna de ellas es mala. Lo que interesa es cómo determinan la intervención educativa. ¿Cómo la pueden determinar? Algunos de manera jerárquica elaboran cuáles son las mayores implicaciones o las mayores incidencias que tienen los compañeros y que quieren involucrarse en ese proceder. Algunos otros hacen categorías de análisis, algunos otros hacen o determinan de manera jerárquica a través de un FODA, que es de la planeación estratégica, que para mí no me es significativo, pero algunos lo utilizan y eso solamente lo hacen para reducir o para sistematizar cómo quieren intervenir, pero finalmente cualquiera de ellas, sin que perdamos de vista que lo estamos haciendo de manera conjunta con la colectividad, el proceder va a ser importante porque van a ir acompañados a través de lo que los demás también van determinando. Entonces, son elementos que son fundamentales en un ejercicio de formación y que también el propio trayecto formativo va permitiendo que esto se vaya determinando. Ahora, es importante que quienes están al frente también del seminario de titulación tengan esta mirada holística, que no solamente impongamos un proceder de la investigación, es decir, quien esté al frente del ejercicio de investigación, pues tenga la claridad entre la investigación cualitativa, cuantitativa, la perspectiva sociocrítica, porque finalmente es un abanico de posibilidades que le permite a quien va a generar la intervención educativa valerse de cualquiera de esas miradas, porque lo interesante es cómo, si fuera una caja de herramientas, qué me va a ir determinando dentro de esa caja de herramientas, de este paradigma, de este otro o de este otro, lo que aquí está ocurriendo para poder proceder en recuperar
Primero, a través del diagnóstico de la información y luego ir procediendo cuál va a ser el proyecto de intervención que pudiéramos gestar o generar de lo que allí está desarrollando. Entonces, estas nociones finalmente nos van a ir ayudando a ir teniendo un acompañamiento con el estudiante y quienes estamos alrededor del seminario o de una formación académica de ellos, pues también vayamos teniendo claro que la intervención educativa lo puede proceder desde mi propia materia, generando un proyecto, generando un relato, una narrativa, estableciendo no sé, un podcast o a través de un documental o a través de algo que me vaya a permitir evidenciar lo que el otro va aprendiendo, cómo vamos acompañando su propio proceso formativo. Reitero, no es un ejercicio sencillo, ¿sí? Porque es quitarnos de varios paradigmas que hemos construido a través de lo que nos ha venido funcionando y quizás otros estamos en un área de confort y que esto que me funciona siempre me mantengo en esa área de confort, ¿no? Yo creo que lo ideal sería repensar lo que estamos haciendo de nuestro proceder a través de lo que estamos mostrando con el otro y ver si el otro, me refiero al estudiante, va generando su propia construcción en ese proceder y el conocimiento que requiere para lo que tiene que irse implicando a través de su propia formación académica. Reitero, no es sencillo, es cómo vamos repensando nuestro propio proceder a través de lo que vamos generando en este acompañamiento con los estudiantes. En ese trayecto de esa licenciatura, pues obviamente ha generado elementos importantes que son fundamentales para nosotros, porque no solamente es cómo acompañamos al otro, sino también cómo vamos aprendiendo nosotros mismos en ese acompañamiento que le damos al otro, ¿no? Porque llegamos de repente, con una manera de pensar o de reflexionar sobre lo que va a proceder en ese proceso formativo y resulta que lo que está ocurriendo ahí no le hemos puesto atención y los estudiantes están en otra lógica, ¿no? Están generando otros procesos y no necesariamente lo que yo quería implicarme o lo que quería implicarlos va a proceder de esa manera. Entonces, también es importante cómo vamos repensando nuestra manera de actuar y de proceder, reitero, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en un formato de titulación, pues no va el planteamiento del problema, el marco teórico y lo que ahí se va estableciendo como formato preinicial o predeterminado de un proceder de la intervención educativa, sino al contrario, lo que debería de ir de manera inicial ese es el diagnóstico. ¿Qué estás indagando, perdón, en ese contexto? Y que a partir del diagnóstico que estás indagando en ese contexto vamos a detonar intervención educativa. No sé si me estoy explicando en la inversa que tenemos a la investigación tradicional, por decirlo de alguna manera, sin desacreditarla, obviamente, ¿no? Sino en este caso, planteamos un contexto de lo que ahí está ocurriendo, vamos narrando de ese contexto. Obviamente en ese contexto va implicado una metodología que es la indagación, a través de cómo va a ser la indagación, qué técnicas va a utilizar para indagar ese contexto y una vez que tenga la información en ese momento, elaboraría un diagnóstico. Nomás aquí quiero aclararles algo, el diagnóstico no termina con ese primer apartado, la diagnosis es permanente, porque la intervención educativa es permanente la diagnosis. Nunca va a terminar, es más, el estudiante puede terminar, digo, aquí voy a parar, porque puede haber más elementos, pero hasta aquí voy a llegar, ¿sí? Porque ese es mi término de ese trabajo de titulación, pero la diagnosis no termina, porque ya hace rato les decía, como vamos acompañando a los involucrados, a los implicados, en este proceder vamos generando una sistematización a partir de lo que ellos van narrando, de los relatos que vamos teniendo de ellos, de lo que nos van presentando, de lo que se va accionando, de lo que van desarrollando, y finalmente concretamos hasta ese momento el diagnóstico y ya nos pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es, bueno, a partir de eso, ahora sí, ¿qué vamos a plantear como intervención educativa para proceder en ese contexto e ir generando algunas acciones? Entonces, reitero, la diagnosis, luego viene plantear la intervención y finalmente sería la evaluación del mismo proceso de la intervención. Entonces, en esos tres momentos sería ese proceso que generaríamos en la titulación. Y fíjense, los tres momentos tienen que ver con los tres momentos de la práctica profesional, ¿sí? Si la práctica profesional no está determinada de esta manera, será interesante, por eso digo que lo instituido hay que analizarlo para ver cómo podemos, ¿sí?, innovar eso que está establecido, que los tiempos nos den los tiempos suficientes para que el estudiante concluya su proceso de titulación. En nuestro caso, tanto el seminario como las prácticas profesionales están íntimamente relacionadas, ¿no? Porque la salida de la titulación no solamente es una tesis, no solamente es un proyecto de intervención, hay monografías, hay ensayos y hay una infinidad de posibilidades en el caso de algunos programas, porque obviamente no permea a todos, pero la mayoría permea
muchas de las modalidades. Por eso yo decía, la investigación no está peleada de la intervención, porque va a determinar qué tanto la investigación en intervención educativa, en ese despliegue de la intervención, hasta dónde llegó el estudiante. Si logró evaluarlo, si no logró evaluarlo, si se quedó en el diseño, hasta dónde se quedó en el diseño. Entonces las modalidades pueden modificarse, no necesariamente tendría que ser una. Reitero, la investigación es el despliegue de cualquiera de las modalidades en las que pudiera estar implicado un estudiante. Lo ideal sería, obviamente, que hiciera una intervención educativa, pero si los tiempos no le dieron para poderla implementar y evaluarla, el estudiante hasta donde llegó con esas posibilidades que tuvo en eso que estaba involucrado, que quería instituir y que lo instituido no le permitió por los tiempos. Eso también hay que tenerlo muy claro y no hay que frustrar a los estudiantes eh, en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a ir caracterizando en la primera etapa que yo les decía? Cuando un estudiante hace el análisis a partir de del diagnosis o el diagnóstico, pues son elementos que él va a ir recuperando, ¿no? Primero hay un registro, hay entrevistas, hay diálogos, hay escucha, que es obviamente aquí habría varios de las técnicas que pudiera utilizar para poder recabar la mayor parte de la intervención, dialogando obviamente con esa colectividad. Obviamente este ejercicio en un momento lo tiene que traducir, ¿sí? En una escritura a través de esos registros, de esos relatos, de esas vivencias, de lo que observó, de lo que videograbó, de lo que escuchó y de lo que estuvo narrando, pues lo tendrá que traducir obviamente en una descripción, en un diagnóstico para poder establecer a través de lo que está observando qué es lo que está ocurriendo en ese contexto y cómo la mirada en lo que él está teniendo y lo que los demás le van detonando va a ir generando las áreas de oportunidad que tendría para darle la atención y poderse involucrar en ese proceso que pudiera diseñar a partir de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Una vez que genera este ejercicio, pues de manera conjunta se tendrá que reunir para generar un plan de acción, mostrar el plan de acción con ellos, ver la temporalidad y los tiempos que eso nos llevaría de manera conjunta para poder ir acompañando este ejercicio. Esto obviamente es una idea, pero el propio contexto lo va a permear a través de lo que iba a generar. Dejémonos de doctrinas, dejémonos de esquemas, de cuestiones preestablecidas, ¿sí? Porque si eso no le funciona al estudiante, difícilmente va a poder recuperar o atender lo que es ocurriendo. Que primero vaya detonando a través de esa colectividad lo que se quiere desarrollar y lo que se quiere ir elaborando para irlo traduciendo a algo que él pudiera ir planeando e ir dándole el acompañamiento de manera colectiva. ¿A qué me refiero que nos dejemos de doctrinas y ese tipo de cosas? Porque de repente queremos que genere formatos. De repente queremos que elabore ciertas estructuras que nosotros tenemos establecidas o que el programa me está diciendo. No necesariamente lo que ahí está ocurriendo podría estar establecido, que la estrategia de desarrollo la genere a partir de las posibilidades que tiene el contexto y lo que puede desarrollar. Ahora, esto no quiere decir que esté mal la intervención. Eso lo que quiere decir es que está generando una intervención a partir de las características que tiene el contexto, a partir de las condiciones que va detonando el contexto y eso le va a ir permitiendo irle dando una secuencia y un acompañamiento y un tránsito a lo que ahí está ocurriendo. Y una vez que diseñe ese proceso, pues vendría obviamente la etapa de la evaluación, que la evaluación lo único que va a hacer es ajustarse a lo que se fue planeando y a lo que se fue implementando dentro del contexto de las acciones que se fueron determinando como intervención educativa. De manera autónoma, lo que va a ir generando, lo va a ir generando las condiciones que ahí está ocurriendo, los procesos que se fueron instaurando, qué fue lo que se instauró, cómo se logró, hasta dónde llegó, y bueno, los aprendizajes que se adquirieron a través de la colectividad y de la misma intervención, me refiero obviamente en este caso de quien está generando la intervención, cuáles fueron los aprendizajes que se fueron detonando a través de lo que ahí fue ocurriendo. Entonces, bueno, esto son elementos fundamentales. Y vuelvo a reiterar, son 3 fases que son fundamentales para generar esa intervención educativa. La diagnosis, que es importante poderla recabar a través de lo que está ocurriendo, ir generando lo que va a ser la intervención de manera conjunta, lo que se va a planear y cómo se va a implementar y en qué momento se va a implementar. Obviamente va a ser a partir de los tiempos de los otros, porque no podemos romper lo que ya tiene desarrollado, lo instituido, sino vamos a ir a partir de lo que ya ha instituido, los tiempos que nos puedan permear o permitir ir desarrollando dicho proceso. Por eso decía yo,
no utilicemos la planeación estratégica porque ese deber ser no va a ocurrir a partir de lo que queremos determinar nosotros, sino más bien es a partir de lo que determinen los demás, cómo podemos ir detonando, ir acompañando e ir generando esos procesos que se van a ir involucrando. Y bueno, finalmente, como ya lo mencionaba hace un momento, la evaluación pues es un elemento fundamental para poder ir generando qué tanto este ejercicio que se desarrolló y se implementó logró y qué tanto no se logró porque se vendría la siguiente etapa. Por eso yo decía, la diagnosis no termina, porque una vez que hagamos una evaluación es un diagnóstico nuevamente para determinar lo que ahí está ocurriendo y qué va a seguir después de esto. ¿Sí? Obviamente si hubiera la pauta de seguir en ese contexto, pero bueno, con que el estudiante logre desarrollar hasta aquí lo que él logró desarrollar o concretar, bienvenido. Si el estudiante no logra implementarlo o solamente se queda en la parte de la implementación y no logra evaluarlo, pues no habría ningún problema para que él se pudiera titular porque hasta ahí fueron los tiempos que le permitieron en ese trabajo de trayecto desarrollar dicho ejercicio. Por eso reitero, cuidemos muy bien esto porque a veces tenemos formatos, condiciones instituidas, ¿sí? Que en la realidad no están generando el desarrollo o el despliegue de ellos. Y eso es lo que nos genera como instituciones que vamos teniendo una eficiencia de titulación menor, ¿no? No logramos concretar la totalidad de los estudiantes o permeamos muy pocos de los estudiantes porque no logramos darles un acompañamiento hasta donde ellos lograron titularse, ¿no? Bueno, son elementos que para mí son fundamentales y que los hemos implementado obviamente acá en nuestra institución y eso nos ha generado un gran cambio en el ejercicio de la titulación porque las modalidades son distintas y el despliegue de la misma investigación nos va a determinar en cuál de las modalidades logra concretarse porque no concluyó finalmente su evaluación. Entonces, haciendo eco a esto, vuelvo a reiterar, la investigación es un detonante de un trabajo de intervención y va a determinar qué tanto el tiempo, la institución, la grupalidad le va permitiendo ir generando su propio proceso.